Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en este día de retiro, considerando cómo la liturgia pascual nos ayuda a los fieles a prepararnos para Pentecostés, con la lectura continua del Evangelio de San Juan en las misas durante la semana después de la Ascensión. También hay otras costumbres que encienden el alma para celebrar esa solemnidad con mayor provecho, como el decenario, que comienza el jueves de la semana anterior. Además, casi siempre esta solemnidad se celebra en el mes de mayo, con lo cual se nos abre otro camino, o mejor dicho, un atajo, para llegar al corazón mismo de la Trinidad, y es la devoción a la Santísima Virgen María, que es el tema previsto para la meditación del retiro. Aunque, bueno, uno podría pensar, ya siendo 26 de mayo llegamos tarde, pero nunca es tarde para hablar de Nuestra Señora, y menos en las circunstancias en que nos encontramos, preparándonos para celebrar Pentecostés. Entonces pensaba que una manera de meditar en la figura de nuestra Madre, la Virgen María, es pensar cómo se relaciona ella con el Espíritu Santo. Cómo nos la presenta en concreto San Lucas, pues que es el evangelista que más la conoció, que trató mucho con ella, quizás la conocería más Juan, pero que de los textos que tenemos, pues es como el más rico en la explicación de la Virgen. Y entonces, pues ahí vamos encontrando cómo era ese trato íntimo de María, pues siendo ella como era hija, madre y esposa de Dios. En esta meditación intentaremos recorrer ese sendero pidiéndole a nuestra Madre que la contemplación de su trato con el Espíritu Santo nos ayude a convertirnos para ser menos indignos de ser sus anfitriones. La historia comienza con el anuncio del ángel que le transmitió el mensaje divino. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Nos imaginamos la escena, la Virgen retirada en oración, ese ángel que se le aparece y que obviamente la turba. Ya ahí estaba dicho todo. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Aunque no es fácil de comprender, es fácil encontrar que la Trinidad se había deleitado llenándola con su gracia desde el primer momento. Por eso le llama llena de gracia, colmada de gracia, es en voz pasiva, ¿no? La que ha sido colmada por Dios con la gracia divina. De ahí viene el dogma de la Inmaculada Concepción. Desde el primer instante de su existencia había sido engendrada sin pecado original. Desde el primer momento era templo del Espíritu Santo, llena de gracia. El Señor está contigo, siempre. ¿Cómo gozaría la Virgen aprendiendo de sus padres en la sinagoga las enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre esa persona divina que la colmaba con la plenitud de su gracia? Desde el inicio del Génesis, donde se describe que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Ya ahí se menciona de un modo críptico, pero aparece ese Espíritu hasta su reconocimiento en el testimonio de los profetas. ¿Cómo gozaría la Virgen oyendo hablar de Dios y oyendo hablar en concreto del Espíritu de Dios? No sabemos si en esa intimidad tan grande que ella tenía con Dios alcanzaría a atisbar la riqueza de personas o pues fiel a lo que le enseñaban sus maestros de la teología judía, pues hablan de la unicidad de Dios. Dios es uno solo, una sola esencia, pero tres personas, es lo que Jesucristo revelará. Bueno, habrá que ver ya, eso se lo podemos preguntar cuando lleguemos al cielo, qué conocimiento tenía ella, pero sí desde luego que se va viendo, ¿no? Que el Espíritu de Dios se cernía, el Espíritu de Dios inspiraba a los profetas,
y quizá ella pensaría y le pediría a Dios que también la llenara de su espíritu sabiendo que ya estaba llena. Ahora en el saludo de San Gabriel ella se turbó, dice San Lucas, al ver que su secreto de esa intimidad tan grande, tan profunda con Dios era conocido por alguien más, externo a esa íntima comunión suya con Dios, aunque ese otro fuera un arcángel, y se turbó. Interesante pensar que no es que haya sido un simple susto, como los que se sienten normalmente ante la experimentación de la realeza divina, sino que haya sido un poco como una manifestación de humildad, de un poco de vergüenza, que alguien se entere de un secreto tan íntimo como que ella era plena de gracia, llena del Espíritu Santo. Gabriel la tranquilizó inmediatamente, comunicándole el siguiente paso de su relación de amor con la Trinidad. Lo bonito de todas estas enseñanzas es que vamos aprendiendo también para nuestra vida, guardando las distancias, que Dios se va manifestando en nuestra vida. También en la tuya y en la mía, pues se nos manifestó por medio de una familia cristiana. Al recibir el bautismo también nosotros fuimos colmados del Espíritu Santo, fuimos llenados de su gracia y luego pues poco a poco hemos recibido muchas gracias. Y la más grande de ellas es la vocación a la santidad que recibimos en el bautismo, y algunos de nosotros y más adelante recibimos incluso la vocación a la obra como un resello de esa vocación bautismal a la santidad y al apostolado, y como que dentro de la llamada sigue habiendo continuos reclamos de Dios para que seamos más fieles. Pues la Virgen ya estaba llena del Espíritu Santo, era alegre, el Señor estaba con ella. Es más, había visto que Dios le pedía que fuera virgen permanentemente y había cuadrado con José pues vivir de esa manera, que él le ayudara y la protegiera en esa vocación que Dios le daba. Pues en ese momento, después de haberle dicho al Señor que sí, aparece el ángel con un nuevo reclamo, con una nueva vocación, y le dice: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Mira, bueno, ya la tenía, pero este preámbulo es como diciendo: algo grande se ve venir. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya con esto empieza a hablar, pues ya solo con el nombre ese Joshua, Dios salva, ya empieza a haber alusiones a anuncios que había en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, pues ya está diciendo que es el Mesías, el que le habían anunciado el profeta Natán al rey David, que le daría una simiente cuyo reino no tendría fin. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ella, como decíamos, había decidido ofrecer ese sacrificio de su maternidad, la posibilidad de engendrar al Mesías, que era la esperanza de toda mujer judía a lo largo de los siglos, y había pues decidido dedicar su virginidad a Dios, amparada por la compañía de San José. Y el Señor, que había acogido ese ofrecimiento, como en otro momento había pedido a Abraham que le inmolara a su hijo Isaac, pero después le había dicho que no hacía falta, que era un signo de esa otra inmolación del hijo, que era Jesucristo, en este caso le reveló por el arcángel que, a pesar de continuar siendo virgen, la quería como la madre de su unigénito, virgen madre. Es como la mezcla de los dos regalos, ¿no? Esa llamada inicial sigue vigente, pero con una ulterior clarificación. Madre del Mesías, madre del unigénito divino, en el cual se cumplirían las promesas hechas varios siglos antes a David. No, es fácil darse cuenta que María pues no terminaba de entender cómo se conciliarían esa vocación a la virginidad con este nuevo llamado dentro del camino divino. Por lo que expuso con sencillez: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, y aquí viene ese
ese protagonismo del Paráclito, que si uno mira el Evangelio de Lucas como con ese prisma, descubre algo que uno habitualmente no se da cuenta, y es el modo de obrar del Espíritu Santo, un modo discreto, inadvertido, desapercibido, humilde. Uno lee estos relatos habitualmente con la perspectiva mariana, María que recibe la llamada, el ángel que le dice cosas, ella que se lo piensa, que pone una objeción, que después responde que sí, el niño que es engendrado en su vientre, el niño que nace, José. Pero el Espíritu Santo como que uno no se da cuenta que actúa por ahí. Y uno empieza a mirar como pretendemos hacer en este rato de oración y aparece una y otra vez, es el alma de todo el relato evangélico. Pero es no solo el gran desconocido en el sentido de que la gente no lo busca, sino que es que él no se manifiesta, no hace grandes aspavientos, no es llamativo. También con eso nos muestra un modo de orar, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a ser será llamado Hijo de Dios. La tercera persona, la Santísima Trinidad, es el protagonista de la encarnación, pero su modo de actuar es tan discreto que pasa casi desapercibido, pues tendemos a poner más cuidado en la Virgen y en el fruto de su vientre, Jesús. La plenitud de la gracia en su alma se nota en la respuesta dócil de María a la vocación. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Solo con esto uno, claro, ¿cuántas veces hemos meditado este pasaje? Es toda una fiesta, la fiesta de la encarnación, de anunciación. Pero si uno lo mira con esta perspectiva de ella en relación con el Espíritu Santo, he aquí la esclava del Señor. La Virgen nos enseña cómo tiene que ser nuestra relación con el Paráclito. Aquí está tu siervo, soy hijo de tu esclava. Hágase en mí según tu palabra. Lo que tú quieras que se haga en mí. No solo, también es interesante decirlo, que es una manera de hacerlo, y ahora en la oración le decimos, Señor, que se haga en mí según tu palabra. Señor, que tu voluntad para mí se cumpla en este pobre cuerpo mío. Señor, que yo sea un esclavo tuyo, un esclavo dócil como María. Pero que no sea solamente la disposición pasiva, que ya es mucho, ese deseo de ser buen discípulo suyo, de ser buen templo, menos indigno de hospedarlo, sino que fíjate lo que hace María. No solamente pasivamente aceptar lo que Dios quiera para ella, sino generosamente, de modo activo, acoger con iniciativa personal lo que el ángel apenas le había insinuado. Le dijo, también tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Sabemos que esto tiene que ver con, San Lucas es muy amigo de hacer paralelos, ¿no? Y entonces es un paralelo entre la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, diciéndole que iba a tener un hijo, Juan Bautista, en la que Zacarías exigió una prueba, y la prueba fue que se quedó pues sin poder hablar durante todo ese tiempo hasta que él nació, como veremos más adelante. En cambio muestra a María que no pide pruebas, y entonces el ángel sí le da una prueba. Al que pidió prueba, pues lo castigaron. A la Virgen que no pidió prueba le dice, ahí tienes a tu prima Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Aunque se podría tomar este dato como la prueba no pedida de la autenticidad del mensajero, María es bonito ver en perfecta sintonía con la caridad de su amado. Entonces esa plenitud de gracia se nota en como estar en la misma longitud de onda. San José María hablaba de la lógica divina y la lógica humana. Uno a veces piensa con la lógica humana, que no sufra, que no pase dolor, que me vaya bien, que se hagan las cosas como yo quiero. Pero de pronto la lógica divina es
que hay otros planes distintos que yo quizá no entiendo, pero que son los que son el verdadero camino de la felicidad, no solo mía, sino de muchas personas. Pues María está siempre dispuesta y entiende en esa alusión al embarazo de su prima que hay una persona a la que se puede servir, que hay una persona anciana que la está necesitando. ¿Y qué hizo? Partió hacia su casa, a 3 días de viaje en mula, pasando por encima de todas las incomodidades que experimentaba por su propio embarazo. Ya tendría vómitos, ya tendría náuseas, ya tendría dificultades. Explicarle a José que tenía que ser un viaje imprevisto, urgente. Bueno, ella se complica la vida porque Dios se lo pide, porque descubre la voluntad de Dios en esa agudeza con la que el Señor le deja caer que podría ser útil en aquella ciudad de Ain Karim. Y luego llegamos entonces un paso adelante, no sé yo hasta dónde llegaremos en esta consideración de la vida de María a la luz del Espíritu Santo en San Lucas, pero pues damos ese paso hasta llegar a la casa de su prima Isabel. Y ahí, una vez más, como lo estamos haciendo con ese prisma de la actuación del Espíritu Santo, figura de nuevo, esta vez inspirando a la madre del Bautista para que reconociera en esa humilde doncella a la Madre de Dios. Dice San Lucas, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Y fíjate, se llenó Isabel de Espíritu Santo. Llega la plena del Espíritu Santo, la custodia, la primera procesión del Corpus Christi, dice Benedicto XVI, porque traía en su seno a la segunda persona, bueno, estaba la Trinidad entera en ella, y es también un paralelo el que hace San Lucas con una figura cuando en el Antiguo Testamento le traen a David el Arca de la Alianza. Tiene el templo de la presencia de Dios y entonces pues aquí Isabel actúa como en el Antiguo Testamento actuó David. Dice, plena del Espíritu Santo, levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto es un canto, esto es un himno, esto es un salmo, una alegría. ¿Quién soy yo para que visite la madre de mi Señor? Que está hablando una anciana, que es la que merece reverencia, es la que le vienen a servir. Pero esa anciana, llena del Espíritu Santo, descubre que le ha venido a visitar la madre de mi Señor. Claro, el Espíritu Santo, cuando hay docilidad, abre los ojos, permite ver como con una perspectiva distinta, con la perspectiva divina. Este trato con el Paráclito, esa conversión que el Señor quiere que tengamos ahora en el retiro, con ocasión del final del mes de mayo, en preparación a Pentecostés, y siempre va por aquí, tener esa sensibilidad divina, ver las cosas como las ve Dios, no como las vemos los hombres. Uno podría ver una muchachita embarazada, pero es que aquella mujer plena del Espíritu Santo ve la madre de mi Señor. Y además dice, la madre de mi Señor que viene a visitarme. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. La respuesta de María, claro, todo esto es una exultación del Paráclito. Esto es pura gracia de Dios. Esto uno se imagina a San Lucas escribiendo estos pasajes inspirados por el Espíritu Santo. Claro, todo esto nos habla como de otro modo, de otra vida, de otra manera de entender la existencia, la historia. Aquí se están escribiendo las páginas más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la salvación, el culmen de la revelación, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Los primeros pasos, pues todavía no ha nacido, pero cómo va recorriendo aquellas calles de Judea. Y entonces la Virgen exulta, inspirada por su esposo, que le da nuevo sentido a varios himnos de todo el Antiguo Testamento, con el famoso Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Espíritu Santo nos lleva a alabar. También sabemos que hay unos movimientos espirituales que algunos critican por ser quizá como demasiado sentimentales, pero bueno, también es acción del Espíritu Santo. Pero independientemente de eso, lo importante es sentir que el Espíritu nos impulsa a alabar.
ya veremos también, a bendecir, a decir cosas buenas del Padre, a, como hacía Jesucristo, a orar bendiciendo al Padre, bendiciendo al Hijo, bendiciendo al Espíritu Santo. Mi alma exulta, proclama la grandeza del Señor. Qué bueno que aprendamos de la Virgen a hacer oración. ¿Cómo era la oración de María? Pues uno tiene el Magnificat. Eso da para muchos ratos de oración, estudiarlo a fondo. Juan Pablo II, por ejemplo, lo explicó muchas veces. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Benedicto XVI, por ejemplo, decía, esto es como la vocación del hombre, reconocer la grandeza divina. No para humillarme en el sentido de verme yo pequeño, sino también para decir, qué grande soy, que Dios me ha escogido como su hijo, que Dios me ha dado su vocación, que Dios me ha hecho hijo de María, que Dios me ha hecho hermano de Jesucristo, que Dios me ha hecho hermano del Hijo del Padre, que Dios me ha hecho templo del Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A veces buscamos unas alegrías terrenas en la satisfacción pues, de nuestras aspiraciones, de un prestigio humano, en un placer sensual, a veces, muchas veces, pues válido, estar descansado, estar sano, pero la verdadera alegría tiene que estar en el proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Mi alegría tiene que estar en saber que Dios es mi Salvador, que estoy en gracia, que el Señor me perdona, que Dios es misericordioso, que quiere que sea feliz, que sea santo, que sea buen hijo suyo. Por ahí está la clave de la felicidad, en ser un templo del Espíritu Santo cada vez menos indigno. Y es lo que le pedimos a la Virgen. Madre nuestra, ayúdanos a tener una actitud como la tuya. Y el que anda entre la miel algo se le pega, se dice, pero es en el sentido bueno también. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno anda con María, si uno anda con Jesús, si uno anda con los santos, pues se le va pegando esa sensibilidad, esa nobleza, esa misericordia, esa caridad. Lo que pasa es que el diablo también está por ahí metiéndose en la conversación, tratando de sacarnos y de tirarnos contra el suelo, ¿no? Como hizo con Adán y con Eva, que hablaban directamente con Dios, caminaban con él por el Edén y terminaron cambiándolo por desobedecer. Y nosotros somos, pues todos somos hijos de Adán y Eva. Estas fiestas tan grandes de Pascua, de la ascensión de Jesús a los cielos, que se queda presente en el sagrario, que nos acompaña permanentemente, del Espíritu Santo, pues también nos decía en San Juan, ¿no? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os envío el Paráclito. Qué grande es el don del Espíritu Santo, que Jesucristo dice que vale la pena irse, para poder quedarse inhabitando en nuestra alma en gracia. Pues que el ejemplo de María nos ayude a reaccionar de esta manera. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Bueno, uno podría decir, uy, es que soy la madre de Dios. Qué cosa tan grande, ¿no? Pues uno podría más o menos una humildad así de garabato, pues como tampoco le llame demasiado la atención, pero bueno, no cualquiera es madre de Dios, ¿no? Han pasado muchos siglos de historia y solo una, ¿no? Y soy yo. Pues no, María, precisamente por eso el Señor la escogió. Y esa maternidad divina no es que la transforme en el sentido de que la haga nueva, porque ya era igual de buena antes, pues estaba plena el Espíritu Santo desde el principio, pero cada vez ahonda, cada vez profundiza y le da vueltas a esto. A mí siempre me llama la atención que el recordatorio de la ordenación del Padre Vicente, que está por aquí, era precisamente esta palabra, un dibujo de Luis Borovio, y estas palabras, cuya respexit humilitatem ancile sui, porque ha mirado la humildad de su esclava, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su sierva. Ahora me viene a la mente que en Panamá, ahorita estaba viendo unas fotos de la JMJ con el Papa, el himno que todo el mundo cantaba una y otra vez era esto: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ha puesto la mirada en la humildad de su esclava. Pentecostés tiene que ayudarnos a esto, ¿no? A ahondar en que yo no soy más que un siervo, un esclavo de Dios, esclavo pero de Dios. Y Dios, Jesucristo mismo nos dirá, no, tú ya no eres siervo, yo a vosotros no os llamo siervos, sino amigos. Y amigos y hermanos, hijos, templos.
El diablo quería sacar a Adán y Eva de ese diálogo, de esa comunidad con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dizque porque los iba a hacer como dioses. Y terminaron siendo, pues, eso sí, esclavos de la pasión, esclavos del pecado. Jesucristo precisamente se encarna para mostrar cuál es el camino de la verdadera divinización. Ser partícipes de la naturaleza divina, dirá San Pedro, que somos nosotros los cristianos. Pueblo santo, nación sacerdotal, pueblo de Dios. Y todo eso lo aprendemos del camino de María, de la mano de nuestra Madre. Por eso concluye, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Nosotros podemos hacer oración también con ella y decir, Señor, tú has hecho obras grandes en mí. Y estos días de preparación a Pentecostés, una manera de hacer oración es decir, Señor, tú has hecho obras grandes en mí. Soy tu siervo, hijo de tu sierva, pero Señor, nací en un hogar cristiano. Bueno, nací, ya no es poca cosa nacer, es un milagro, ¿no? Y nací en un hogar cristiano. La mayoría de los que me escuchan, pues pueden decirlo, nací en un hogar cristiano. Desde pequeñito me enseñaron a adorar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y a entender la riqueza de la Trinidad, de la Eucaristía. Hice la primera comunión jovencito. Bueno, desde luego me bautizaron pequeñísimo. San José María tenía un regalo que Dios le hizo y es que pudo tener en su casa, en la iglesia prelaticia, lo que hoy es la iglesia prelaticia, la pila bautismal, donde había sido bautizado, que los comunistas por odio a la fe, pues la sacaron de la catedral y la tiraron al río y la desportillaron, la volvieron nada. Y entonces el obispo de allí, que sabía el cariño de San José María, pues se la obsequió y la reconstituyeron, la rehicieron y está ahí. Esa es donde la pila de agua bendita a la entrada de la iglesia prelaticia. Entonces cuando San José María pasaba por allí, la besaba y decía, aquí me hicieron cristiano. O otras veces decía, aquí vino a habitar en mí la Santísima Trinidad. El Papa dice muchas veces que uno debería pensar, todos sabemos el día del cumpleaños, ¿no? Hoy está celebrando el cumpleaños del director de la casa, ¿no? El 26. Bueno, todos sabemos, ¿usted qué día nació? Pues nadie lo piensa dos veces, ¿no? Tal día, ¿no? Y sale el signo zodiacal, y bueno, y todo lo sabe. El Papa dice, y celebraríamos igual la fiesta del bautismo. Los europeos celebran, pues suele ir de la mano, más que el nacimiento del santo. Pero bueno, como diciendo, si fuéramos como coherentes, uno celebraría más, es que es más importante que me hayan bautizado, ¿no? Porque pues yo nací pues en pecado. La fiesta mía es el día en que me hicieron cristiano, el día en que vino a habitar en mí la Santísima Trinidad. Y qué grande, qué obras maravillosas ha hecho en mí el poderoso. Nací, bueno, pues no es que esté mal celebrar el cumpleaños, pero me bautizaron. Hice la primera comunión jovencito, pequeñito. Ha hecho obras grandes en mí aquel que es todopoderoso. Y luego recibimos el Espíritu Santo, la confirmación. Entonces uno puede darle vueltas en su propia oración, pero ya nos está acabando el tiempo y yo voy como en el 30% de lo que tenía preparado. Bueno, después entonces el sábado quizá terminamos. Pero bonito esto, ¿no? Aprender de la Virgen a hacer oración. Ha hecho obras grandes en mí aquel que es todopoderoso. No hay afán de avanzar, no puede quedar ahí. Ha hecho obras grandes en mí aquel que es todopoderoso. El don de la existencia, el don del bautismo, el don de la Eucaristía, el don de la confirmación, en mi caso personal el don de la ordenación sacerdotal, que es otra venida del Espíritu Santo al alma. Algunos quizá hayan recibido también la unción de los enfermos. ¿Cuántos regalos, no? Se entiende por qué cuando uno ve la vida de esta manera, cuando cumplió 80 años, el beato Álvaro del Portillo en una tertulia y con sus hijos en Cababianca, alguno de ellos le preguntó, padre, ¿cuáles son sus recuerdos más importantes de estos 80 años? Tenía cosas para contar. Haber estado en el Concilio Vaticano II, ser amigo íntimo de San Juan Pablo II, bueno, haber estado 30 años con un santo, con San José María, haber construido Vilatebre, no sé yo, pues cosas para decir, haber estado en la guerra, bueno, de todo tipo, buenas y malas, grandes, ¿no?
Y inmediatamente sin pensarlo dijo, lo más grande que me ha pasado, que me confieso cada 8 días y que celebro diariamente la Eucaristía. Claro, ha hecho obras grandes en mí aquel que es todopoderoso. Me perdona los pecados. Tú ahora, muchos de ustedes no pueden hacerlo, recibir el sacramento de la reconciliación, pero saben desde el primer momento pues esa maravilla de poder pedirle perdón al Señor en el corazón, desear confesarse en cuanto se pueda, pero inmediatamente ya, Señor, si hubiera sacerdote me confesaba, pero te pido perdón y ya estoy en gracia, con el acto y con el deseo de confesar. Y la comunión igual, Señor, yo quisiera recibir. Y es una gracia muy grande, la gracia de la comunión espiritual. ¿Cuántas veces? ¿No? También el hecho de tener que haber tenido ese ayuno del sacramento ayuda a valorarlo y esperemos que al regreso sea una avalancha, ¿no?, de poder recibirlo más, con más frecuencia y empezar desde ahora, pues con la participación en los medios de las redes sociales, la misa diaria, ojalá, y ahora que muchos terminan clases, poder ir a misa todos los días. Ya no está la misa del Papa, bueno, la de Torre Ciudad, el Padre Naranjo, bueno, hay muchas misas por ahí, la del párroco, la de la parroquia, la de Cristovisión, bueno, tantas que hay. Y establecer la rutina de pedirle perdón al Señor con cierta frecuencia, por ejemplo, cada semana, aunque no haya pecados graves. Y sobre todo, acudir mucho a la Virgen Santísima, esposa del Espíritu Santo. Mira cómo, meditando solamente 2 pasajes de su vida, la encarnación y la visitación a su prima Isabel, hemos sacado muchas cosas para nosotros de su ejemplo. Bueno, pues todavía queda mucho más, ¿no? Y lo que celebraremos el domingo es ya no solamente pues la vida pública de su hijo, la pasión, la muerte y la resurrección, sino ya como ella está ahí, esperando, junto con los discípulos, aglutinándolos, haciéndolos perseverar a la espera del Paráclito. Pero bueno, ya eso lo meditaremos Dios mediante el sábado a las 5:30, los espero por este mismo canal. Y entonces ahora acudamos a ella, pidiéndole que nos ayude a ser dóciles a la acción del Paráclito, que nos ayude a ser buenos hijos de su esposo. Puede ser que nos ayude a recitar el Magnificat con ese mismo espíritu, con aquella pureza, humildad y devoción con que ella lo recitó. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.